La censura es el cáncer de nuestra era digital. Nos dicen que existe para protegernos, para evitar las fake news, los troles, los bots o la fuga de anunciantes. Sin embargo, estas acciones están diseñadas para controlar lo que pensamos y decimos. ¿Hasta dónde vamos a permitirlo? En este video hablaré de un tema que nos afecta a todos directamente, la censura en las redes sociales. Veremos cómo los políticos utilizan pretextos como la protección o la moderación para regular el contenido y cómo los anunciantes con su poder económico influyen en las reglas de las plataformas. Quédate hasta el final porque estoy seguro de que este video te hará consciente de muchas cosas que antes pasaban desapercibidas para ti. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita, así puedes estar atento al contenido que publico y no perderte ninguno de mis videos. Dicho esto, comencemos. Bien, antes de empezar es importante entender muy bien qué es la censura. La censura es cuando una autoridad, ya sea un gobierno, una empresa o cualquier institución, restringe, suprime o directamente prohíbe la difusión de información, ideas o expresiones que consideran inapropiadas, ofensivas o peligrosas. Puede justificarse por razones políticas, religiosas, morales o económicas, pero el resultado siempre es el mismo: limita la libertad de expresión y el acceso a la información. Para que quede más claro, aquí van algunos ejemplos. Primero, se puede considerar censura cuando un gobierno prohíbe que los medios hablen sobre protestas o críticas al régimen para mantener el control social. Censura también es cuando una red social elimina publicaciones de crítica política bajo la etiqueta de desinformación, aunque en realidad sean opiniones legítimas. Y censura también es cuando las plataformas digitales reducen el alcance de ciertos contenidos porque podrían incomodar a sus anunciantes. En resumen, el problema principal es la eliminación de contenido. Para mí, un entorno de comunicación sano es aquel donde hay pluralidad, donde muchas voces pueden expresarse libremente. Algunas personas dicen que la libertad de expresión no basta, que también debería haber una igualdad en el alcance del mensaje. Yo creo que esto es debatible, y para no entrar en esta discusión porque no es importante, un espacio con voces diferentes, formas de comunicar y opiniones donde hay debate y conflicto de ideas es el mejor escenario para que el público pueda reflexionar. La gente escucha distintos puntos de vista, sus réplicas y argumentos, y al final elige la postura que más le convence. En política esto se refleja en votos, en economía en lo que consumimos e invertimos, en redes sociales en los seguidores y en la sociedad en los valores que adoptamos, y así en cualquier ámbito de la sociedad. Esto que acabo de explicar de forma sencilla es lo que la gente como yo defendemos y consideramos saludable: la libertad de expresión, la libertad de la gente para expresar lo que opina y la libertad de los oyentes de escoger la opinión que les parece correcta. Hoy en día la comprensión de estos temas en las esferas políticas es muy diferente. Por ejemplo, el primer ministro de España, Pedro Sánchez, dice lo siguiente acerca de la libertad de expresión en las redes sociales. And today, I would like to advance three ideas, three measures that I will propose to all European leaders in the next formal council meeting that will take place in Brussels. First, I propose putting an end to anonymity on social media. One social media user, one real ID. My second proposal is to force open the black box of social media algorithms once and for all. My third and final proposal, that we make sure that social media CEOs are held personally accountable for non-compliance with laws and norms in their platforms, just as it happens in other sectors. Sostiene que las redes sociales han dejado de ser un espacio seguro para la discusión pública, y para abordar este problema propone tres medidas: eliminar el anonimato, exigir que los algoritmos sean de conocimiento público y responsabilizar a los altos directivos por el contenido que se publica en estas plataformas. Honestamente me parecen medidas totalmente descabelladas. En primer lugar, el anonimato es una herramienta clave contra los abusos autoritarios en países donde no hay tolerancia a la disidencia. Imaginen lo que
ocurriría en lugares como Venezuela o Nicaragua si el anonimato de las redes sociales desapareciera. Las críticas serían mínimas, por no decir inexistentes. Es una locura. Y esto no es solo un discurso de Sánchez en Europa. En Ecuador, mi querido país, personajes como Augusto Verduga también defienden estas ideas. A quienes los critican desde el anonimato los etiquetan de trolls, porque no pueden concebir que haya personas genuinamente en desacuerdo con sus acciones, su manera de gobernar o sus ideas. En los últimos años el término troll se ha reinventado para desacreditar a quienes critican desde el anonimato, tratándolos como meros robots programados para difundir narrativas ficticias en su contra. Si les soy honesto, me parece un pensamiento conspiranoico en toda regla. Si bien es cierto que el anonimato puede ser usado para el abuso, la difamación, las calumnias y un sinfín de cosas que no están bien, también ha sido esencial para proteger a periodistas, activistas y ciudadanos que denuncian injusticias sin exponerse a represalias. Proponer su eliminación como una solución generalizada parece más un intento de controlar el discurso incómodo que un verdadero compromiso con la democracia, ya que restringe voces legítimas bajo el pretexto de la responsabilidad. Lo verdaderamente responsable sería que los personajes públicos y los líderes políticos que viven a costa del esfuerzo del contribuyente se sometieran al escrutinio público. Nos lo deben. Usan nuestro dinero, así que no solo deben estar abiertos a la crítica, sino que deberían estar obligados a aceptarla, incluso cuando ésta sea dura y severa. En segundo lugar, exigir que los algoritmos sean de conocimiento público puede ser una buena o mala idea, dependiendo del propósito detrás de ello. Si la intención es hacerlos transparentes para entender cómo funcionan, ampliar nuestra comprensión sobre su lógica y conocer los criterios de eliminación y promoción de contenido, me parece una excelente medida. Por ejemplo, como creador de contenido te ayudaría a cómo entender cómo hacer mejor tu trabajo. Sin embargo, si lo que buscan es exponerlos para luego desacreditarlos y justificar un control legislativo sobre ellos, me parece una tremenda canallada. Al final, el criterio sobre qué es correcto o incorrecto dependerá del político de turno y de quienes administran la plataforma. Ya hemos visto casos donde los propios responsables de estas redes han tomado decisiones guiadas por su ideología en lugar de actuar con la neutralidad que deberían tener como moderadores. Un ejemplo claro es la eliminación de la cuenta de Twitter de Donald Trump, un presidente elegido democráticamente, mientras que la de Nicolás Maduro, un dictador, se mantenía activa. También han cedido ante presiones políticas para favorecer determinados intereses electorales. En la mayoría de los casos en que se han transparentado los algoritmos, han surgido polémicas, porque casi siempre revelan algún tipo de censura. Por eso, si la intención de hacerlos públicos es permitir que los usuarios fiscalicen y cuestionen la censura dentro de la plataforma, me parece una idea positiva, pero si el objetivo es abrir la puerta a regulaciones y controles políticos, entonces es una pésima idea. Y siendo sinceros, Pedro Sánchez y otros políticos con su misma visión ideológica, como Augusto Verduga, claramente están más alineados con lo segundo. Por último, hacer responsables a los directivos de las redes sociales por lo que dicen los usuarios en sus plataformas me parece una absoluta estupidez. Primero, las redes sociales son masivas. Si los directivos tuvieran que evitar cualquier comentario que molestara al político de turno para no recibir sanciones, se verían obligados a imponer controles extremadamente estrictos, lo que llevaría a una autocensura extrema. Segundo, no tiene sentido responsabilizar a los directivos por comentarios y opiniones que no son suyas. ¿Cómo se puede culpar a un tercero por un presunto delito cometido por otra persona? Y eso asumiendo que las denuncias fueran legítimas. Aclaro que me parece correcto que delitos como la injuria, la calumnia, la incitación a la violencia y las amenazas sean castigados, porque son delitos y deben ser tratados como tal, pero estos personajes políticos no se refieren a eso. Para ellos, cualquier discurso que no encaje con su narrativa puede convertirse en delito. Lo llaman discurso de odio, pero el mejor término sería herejía. Según la ONU, el discurso de odio es una expresión ofensiva dirigida a un grupo o individuos históricamente discriminados o perseguidos, basada en características inherentes como la raza, la religión o el género, y que puede poner en peligro la paz social. Es una definición completamente subjetiva, diseñada para permitir que los censores actúen discrecionalmente contra los disidentes. Además, esto crea una doble vara de medir. Si alguien dice el Islam es una religión desventajosa para la mujer, podría considerarse discurso de odio, porque se refiere a un grupo históricamente discriminado. Pero si alguien dijera los hombres cis blancos heterosexuales son todos machistas y privilegiados, por eso oprimen a las minorías, difícilmente se consideraría
consideraría un discurso de odio, porque no ataca a un grupo históricamente oprimido, los hombres cis, blancos heterosexuales. En fin, una cosa es perseguir delitos reales como la calumnia o la injuria y otra muy distinta es censurar discursos disidentes o críticas razonables en redes sociales, y lamentablemente ejemplos de este tipo de abusos sobran. No se puede ni se debería responsabilizar a los directivos de las redes sociales por delitos cometidos por terceros que usan sus plataformas, especialmente cuando estas son masivas y operan a nivel global, donde las legislaciones pueden entrar en contradicción debido a la naturaleza internacional del servicio en línea. En mi opinión, todas estas propuestas de Sánchez y Verduga no son más que subterfugios para justificar un mayor control sobre las redes sociales. Son dos políticos que han perdido terreno en internet porque la gente ha evidenciado su falta de pericia en sus cargos y su inclinación por la mentira. Y no son los únicos, hay un montón más. Como no pueden ganar la batalla en las redes de manera legítima, precisamente porque la realidad y la memoria eterna de internet los dejan en evidencia, optan por el camino más fácil, pedir más censura. Y no crean que esta situación es exclusiva del contenido político. Las propias plataformas también optan por la autocensura debido a la presión de los anunciantes. Twitch, por ejemplo, implementó una nueva categoría dentro de sus etiquetas de clasificación de contenido, específicamente para contenido político y temas sociales debatidos. Estas etiquetas tienen un impacto directo en la monetización de los canales, ya que algunos anunciantes prefieren no asociar sus marcas con este tipo de contenido. Como resultado, los streamers que abordan estos temas pueden ver reducidos sus ingresos publicitarios, lo que los lleva en muchos casos a autocensurarse, evitando ciertos temas o moderando su discurso para no comprometer sus oportunidades de monetización. En YouTube ocurre algo similar, pero con consecuencias aún más drásticas. En su afán por atraer la mayor cantidad de anunciantes posible, la plataforma aplica restricciones muy severas a los llamados temas sensibles, incluso cuando estos tienen un propósito educativo o informativo. Áreas del conocimiento como la tanatopraxia, la educación sexual y otros temas asociados a contenido controvertido son duramente penalizadas, limitando su difusión y restringiendo la monetización de quienes los abordan. Además, el uso del lenguaje fuerte también puede afectar la visibilidad y rentabilidad de un video. Para colmo, las herramientas diseñadas para proteger los derechos de autor pueden convertirse en un arma de doble filo. Si bien hay creadores que utilizan estas herramientas de manera responsable, también existen quienes abusan de ellas para hostigar a otros, generar reclamaciones injustificadas o incluso causar temor entre la comunidad de creadores, perjudicando la libertad de expresión en la plataforma. Te lo digo por experiencia propia. Lo más preocupante de todo esto es que estas decisiones dejan en evidencia una dura realidad. Para las redes sociales, el dinero siempre pesa más que el bienestar de sus creadores y su audiencia. A pesar de que el contenido de calidad es lo que da vida a estas plataformas, las reglas del juego están diseñadas para priorizar los intereses de los anunciantes por encima de la libertad creativa y el derecho del público a acceder a información valiosa. En lugar de ofrecer un espacio donde las ideas puedan debatirse y difundirse libremente, las redes sociales han evolucionado hasta convertirse en entornos donde lo políticamente seguro y comercialmente rentable dictan lo que se puede decir y lo que no. Esta situación sin duda va de mal en peor. La política ve a las redes sociales como una amenaza porque le impiden controlar la opinión pública a su antojo, y como internet no olvida, estas plataformas se han convertido en un repositorio histórico de las malas acciones de los políticos, dejando al descubierto escándalos y errores que jamás desaparecerán. Además, han dado a la oposición herramientas para organizarse de manera más eficiente y ordenada. Los políticos temen la libertad de expresión porque ven contra de sus intereses electorales, y por eso en los últimos años han intensificado su presión mediática y política para avanzar en favor de la censura. Las plataformas digitales, lejos de resistir esta presión, han decidido alinearse con los intereses económicos y hasta en ocasiones políticos, convirtiéndose en cómplices de los anunciantes y los políticos en lugar de apoyar a sus propios creadores. Para las plataformas, el dinero vale más que la diversidad de ideas y están dispuestas a silenciar voces dentro de sus propias filas si eso significa evitar la más mínima incomodidad para los patrocinadores. Lo más grave es que las herramientas discrecionales que ofrecen a los creadores, en teoría diseñadas para proteger sus derechos de creador, se han convertido en armas que permiten a cualquiera abusar del sistema para censurar a quienes les resultan incómodos. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto?
Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y comentar. Dime, ¿qué opinión tienes acerca de la censura en las redes sociales? ¿Para ti la censura es positiva? Sígueme para más contenido interesante. Se despide Lefobos, excelente noche.